Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio universitario donde día con día damos voz a los especialistas e investigadores de nuestra universidad, a todos aquellos que se dedican a hacer una tarea de difusión de la cultura, de las humanidades, de los derechos humanos, y también a todos aquellos que emprenden pensando en ofrecer soluciones a la ciudadanía en general en medio de esta pandemia, que bueno, sigue siendo un punto del que no podemos olvidarnos. En medio de una situación de crisis se siguen aplicando las vacunas y en nuestro país se tiene el registro que se han aplicado alrededor de 9 millones de dosis y se espera que en los meses de abril y mayo se esté contemplando y completando el esquema completo de vacunación de las personas de 60 años y más, al mismo tiempo que las autoridades de nuestro país piden paciencia para el resto de la población para que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada. Indican que todos seremos vacunados en el momento en el que nos corresponda. Y bueno, este es un ejemplo solamente de la información que fluye día con día a través de los medios de comunicación, de las redes sociales. Y bueno, hoy más que nunca, en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, es importante reflexionar acerca del papel de los periodistas, del periodismo, de la responsabilidad de esta tarea esencial y bueno, de conceptos como la ética y la forma de enseñar y de practicarlo. Para hablar de todo esto, tenemos hoy a una de las voces más destacadas de nuestra universidad en materia de periodismo y de medios de comunicación. Me da gusto saludar en este espacio universitario a la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, quien es especialista en medios de comunicación y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío de estar con ustedes. Pues empecemos por aclarar algunos conceptos que quizás sean claros para algunos de nosotros que nos dedicamos a esta tarea, pero es importante hacerlo público. Y la primera pregunta es: ¿por qué el periodismo es considerado, doctora, una actividad esencial? Bueno, porque la tarea de informar es fundamental, es un servicio indispensable para el desarrollo social, económico, político, en todas las latitudes del mundo. Entonces, bueno, el periodismo además trabaja en favor del interés público. Esa es su tarea, su responsabilidad, ofrecer información que de acuerdo a los cánones, digamos, convencionales, tiene que ser oportuna, clara, veraz, ¿verdad? Ya creo que hablaremos de eso un poco más en unos momentos, también novedosa, ¿no? Entonces, bueno, el periodismo es una tarea con una faceta social muy relevante. Se trabaja para el bien público, al servicio de la sociedad. Menciona usted una palabra importantísima que a veces se nos puede olvidar y es ver el periodismo y además darle el valor que le corresponde precisamente como un servicio, como un bien social. ¿Cómo entenderlo y por qué darle este valor, no solamente en medio de una pandemia, sino en todo momento, dado la importancia o el impacto que puede tener en la sociedad en general, doctora? Bueno, porque sabemos que hoy más que nunca en esta etapa que estamos viviendo, pues la información es vital, como ya decíamos, para el funcionamiento de la sociedad, pero en estos momentos es muy, muy importante contar con información fidedigna, clara, precisa, oportuna, que oriente a la población sobre diferentes temas, en este caso los temas sanitarios, que son los primordiales en los tiempos actuales. Informar es quizá la labor principal de los periodistas del periodismo, pero puede tener algunas otras funciones, doctora. Bueno, sí, el periodismo, además de esa importante función social, que es la de informar, pues también tiene tareas legítimas como las de entretener, educar. Hay periodismo también que realiza la difusión de la cultura, la divulgación de la ciencia. El periodismo en sus diferentes vertientes, el periodismo especializado, pues tiene tareas muy específicas de acuerdo a la materia que aborda. Entonces, bueno, yo creo que es muy claro que el periodismo es una tarea, reitero, digamos, de servicio público pues indispensable hoy y ayer, ¿no? Exactamente, hoy y siempre, doctora. El periodismo desde hace ya algunos años se ha venido transformando con la llegada, como ha sucedido, vamos, a lo largo de la historia, tampoco es un proceso nuevo, quizá ahora se ve de forma más acelerada, pero cómo entender esta transformación a través o a raíz de la llegada y de la masificación de las redes sociales, doctora.
Bueno, pues el periodismo se ha transformado a partir de lo que se ha dado en llamar la revolución de la tecnología de la información, que comenzó a desplegarse a fines del siglo XX y que después, en los primeros años del siglo XXI, se transformaría en sus prácticas y en sus herramientas. Hoy en día tenemos las llamadas redes sociales, o más apropiadamente conocidas o mencionadas, ¿verdad?, como redes sociodigitales, que tienen tareas múltiples, tienen interacciones, permiten las interacciones, permiten que tanto los otrora emisores como los otrora receptores participen. Hoy todos los usuarios pueden estar ahí en las redes, y entonces esto ha transformado las tareas del periodismo, porque ahora el profesional de la información tiene que realizar coberturas utilizando estas nuevas herramientas que le dan una mayor ubicuidad a su tarea, una mayor instantaneidad, y tiene que conocer cómo utilizarlas, qué bondades ofrecen, qué limitaciones tienen y qué problemas se enfrentan. El profesional de la información contemporáneo, ¿verdad?, pues se enfrenta a muchos retos con esos nuevos dispositivos que tienen grandes atributos, pero, reitero, también aportan problemas que no tuvo el periodismo tradicional. Doctor, al mismo tiempo que nos enfrentamos a esta transformación necesaria, hay valores y cualidades del periodismo que se mantienen hoy y siempre. Háblenos de estas características. Bueno, pues es muy interesante ver que esos valores o criterios para el ejercicio profesional periodístico se han mantenido a lo largo del tiempo. Uno de ellos, ya lo mencionaba, es la claridad en el manejo del lenguaje. Otro sería la oportunidad de la información, pero otro que quiero destacar es el de la objetividad, que desde que nos formamos en las escuelas de periodismo, en las universidades, bueno, pues quienes nos formamos ahí, ¿verdad?, nos dijeron siempre la objetividad es la regla de oro del periodista. No se pueden permitir interpretaciones personales, visiones que no sean objetivas, sino que sean incluso mezcladas con emociones. Todo eso está vedado para el periodista profesional, pero ahora pienso que tenemos una segunda regla de oro, que es la de la veracidad. Una regla, un criterio que ya existía, siempre ha existido. El periodismo tiene que ser veraz, ofrecer información fidedigna, comprobable, con fuentes acreditadas. Pero en los tiempos actuales, ante lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en esta etapa de pandemia, ha denominado la infodemia, este criterio de la veracidad ha crecido en importancia. Y entonces se ha convertido, bueno, desde mi punto de vista, en una segunda regla de oro, ¿verdad? Hoy más que nunca hay que verificar la información, estar cierto, estar seguro de que esos datos, esa nota que se está transmitiendo, que estoy proporcionando a un medio de comunicación, ya sea clásicos o digitales, es información fidedigna y veraz. ¿Por qué esto es importante? Pues en primer término, pues en función de los públicos, las audiencias, los usuarios que leen esos textos, esas noticias, y que necesitan información veraz y comprobable, es decir, verificada, para poder tomar una postura frente a un hecho o incluso para poder actuar frente a un determinado fenómeno o problema. Pero además, verificar la información es más importante hoy que nunca, porque estamos ante un problema de salud pública global, frente al cual no podemos no tener certezas. Y entonces yo diría que la verificación de la información se ha convertido en la segunda regla de oro del periodista, ¿no? Hoy en día, Rosa. Y en ese sentido, vamos, es una responsabilidad compartida, porque ahora tenemos pues al alcance de nuestra mano no solamente en ser lectores y ser receptores de esas noticias, de esa información, sino que podemos compartirlo, y por ello se vuelve también una responsabilidad compartida. En este sentido, doctora, ¿quiénes son los que están o estamos involucrados en esta tarea de hacer periodismo? Pienso obviamente en los profesionistas, los periodistas, en los medios de comunicación, en las personas mismas que no son periodistas, pero están involucrados en esta red, en este
vínculo, en esta red de comunicación. ¿Cómo pensarlos, doctora, y cómo definirlos? Sí, las responsabilidades, las tareas, ¿verdad? Es la pregunta. Sí. Sí, bueno, yo diría que para los periodistas, pues tendrían que repensar el imperativo de llevar la nota. Un imperativo que es ineludible, pues en todos los casos, ¿no? Hay que llevar la información. Y quienes hemos estado también en los medios, ¿verdad? Porque pues, me ha tocado también estar ahí, ¿no? Como reportera radiofónica en la prensa, pues entendemos muy bien ese imperativo. Pero hoy en día el periodista tiene que poner por encima de ese imperativo, de esa urgencia, de esa necesidad, la valoración de la información, su pertinencia, su verificación, su verosimilitud, porque eso, bueno, le confiere credibilidad incluso a su propio medio, ya no digamos al periodista mismo, ¿no? Luego diría que en el caso de las escuelas, las universidades, donde se forman periodistas, tendría que tomarse en cuenta esta tarea de la verificación, que, insisto, si bien siempre ha existido, ¿verdad? En las áreas de redacción, el jefe de información, otros profesionales están atentos a ello, bueno, pues ahora hay que redoblar los esfuerzos. La verificación se ha convertido ahora en muchos medios importantes, en una tarea primordial e incluso en un área que antes no existía en los medios. Ahora hay verificadores en las redacciones, o si no tienen esa denominación, pues cumplen esa tarea, ¿verdad? Y entonces luego decía que en las escuelas y en las universidades donde se forman periodistas hay que darle énfasis a esa labor, hay que hacer ver a los estudiantes, a los periodistas jóvenes que van llegando a los espacios mediáticos, que esa es una responsabilidad muy grande la que tienen entre sus manos y que tienen que cerciorarse de que están transmitiendo, informando lo correcto, ¿verdad? Decía, más allá del imperativo de llevar la nota. Y luego, ¿qué pasa con los públicos, con las audiencias, con los usuarios? Bueno, Rosa, pues aquí también hay una responsabilidad de su parte, porque las audiencias, los usuarios, los públicos, tienen que ser más exigentes con los medios. Exigirles, en un momento dado, que rectifiquen, que aclaren una información, porque se está dando con frecuencia, ya sea la omisión de información, que es un problema serio, pero también la distorsión informativa, que es otro de los problemas de la desinformación, qué decir de las llamadas fake news o de los montajes. Problemas esos contemporáneos, pero tampoco desconocidos para todos nosotros, porque tenemos desafortunadamente evidencias por mayor frecuencia de las que quisiéramos de estas prácticas, a veces erróneas, a veces son errores, pero a veces son malintenciones. Entonces creo que las audiencias tendrían que, si es que tienen claro qué es el derecho de réplica, ejercerlo. Las audiencias tienen, y los usuarios, derecho de réplica. Pedirles, exigirles a conductores, a reporteros, a periodistas que ofrezcan información completa, que señalen las fuentes, que sean claros con los datos que ofrecen y irse convirtiendo en lo que, pues en el lenguaje de la investigación se denomina las audiencias críticas, aquellas que no perdonan nada, ¿no? A un periodista que es vago o que manipula la información, o incluso los casos flagrantes en los que simplemente se esconde la información, se omite, ¿no? Entonces estar muy atentos, muy vigilantes y exigir, ¿no? A los medios. Exacto, porque ahora estas audiencias críticas pues tienen voz y voto en lo que sucede en el periodismo, en los medios de comunicación, y al mismo tiempo, doctora, pues nos da distintos puntos, consejos para estar fuera o estar llevando a cabo de la mejor manera una práctica para compartir información en todo momento con respecto a las fake news, también con respecto a la demanda. Doctora, estamos terminando este programa, hay muchos puntos que quisiéramos abordar, pero me gustaría preguntarle acerca de cómo la pandemia ha tocado y cómo ha transformado al periodismo, y si el periodismo ha transformado de alguna manera el seguimiento de la pandemia, al menos en nuestro país.
Sí, Rosa, pues yo diría en principio que el periodismo especializado ha encontrado una ausencia notable en el periodismo para la salud. Creo que los temas de salud han sido abordados solo hasta ahora con la pandemia de una manera más profunda, de una manera más cuidadosa. Se les ha otorgado espacios que antes no tenían y esa es una llamada de atención para los medios. Por otro lado, pues se necesita para realizar labor informativa en el tema de salud, que es muy vasto, se necesita cierta especialización, se necesita seriedad, se necesita credibilidad y creo que eso es muy importante en la formación de los periodistas. Y por otra parte, pues resaltar de nuevo este punto que mencionábamos hace rato, Rosa, en el sentido de que los medios están incorporando áreas de verificación con una lentitud que quisiésemos fuese dejada de lado para que se incorporasen estas áreas de forma más expedita, más veloz, como en otros países, que obligándose por las urgencias de la pandemia, los medios han, digamos, destinado profesionales a la labor de verificar la información. Se necesitan áreas de esto, yo diría que más marcadamente aún en los medios digitales, en los portales, para tener una función de evaluación más precisa, consistente y de manera permanente. Doctora, entonces, se le ha dado además una mayor valoración al periodismo científico, pero sin lugar a dudas el periodismo tiene un lugar importantísimo. Nos queda un minuto para terminar y solamente me gustaría preguntarle, pues a grandes rasgos, cuáles son quizás los principales retos y cómo debe transformarse el periodismo a través de una crisis como esta que impacta pues a nivel mundial. Bueno, pues yo creo que la cobertura de esta pandemia, su seguimiento, ha sido todo un reto profesional para los periodistas en México y en el mundo, y se han encontrado con la necesidad de estar más cercanos con sus lectores, con sus públicos, con sus audiencias, para saber cómo perciben esta etapa tan singular que nos ha tocado atravesar y para abordar el tema desde diferentes ángulos, desde diferentes niveles, con el fin de alcanzar a todo tipo de públicos en sus diferentes grupos de edad, condiciones sociales, condiciones culturales. Entonces, creo que pasada esta pandemia, que ojalá sea muy pronto, el periodismo mexicano, en particular, tendría que hacer un balance de su desempeño en esta etapa donde se está requiriendo de un periodismo profesional en toda la extensión de la palabra, pues sí, y de un periodismo comprometido con la sociedad. Pues terminamos como empezamos, doctora, refiriéndonos al periodismo y a esta labor que se realiza día con día como un servicio, como un bien necesario para la sociedad en general. Doctora Alma Rosa Alba de la Selva, licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Políticas, muchísimas gracias por estos minutos, por estas reflexiones que por supuesto tomamos como parte de esta tarea informativa que llevamos a cabo día con día. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Rosa. Gracias, doctora, gracias por ser parte de este espacio en donde tenemos muy claro que es necesario la ética y la responsabilidad en el periodismo, pero también son necesarias las audiencias y los públicos críticos y participativos. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos, como todos los martes, con nuestra cápsula que nos presenta la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que hoy nos habla sobre el cuidado de la piel en medio de una pandemia. Durante la pandemia de COVID-19, nuestro cuerpo ha experimentado muchos cambios, y los más inesperados se han presentado en nuestra piel. Es nuestro órgano protector más extenso, pero las medidas para protegernos del virus SARS-CoV-2 pueden alterarla. Nuestra piel genera diariamente una capa de grasa. El excesivo lavado de manos y el uso de sustancias desinfectantes remueven esa capa, ocasionando resequedad. Por otro lado, cuando usamos cubrebocas, se genera fricción entre la piel y la tela, provocando acné. Además, nuestra piel no se oxigena de manera adecuada, pues acumula aire caliente de nuestra respiración y esto propicia las condiciones ideales para la proliferación de bacterias y ácaros, que acentúan los brotes de granitos. Factores como la alimentación y el estrés por la pandemia también influyen en el desarrollo de problemas dermatológicos. Expertos en dermatología tienen recomendaciones para el cuidado de tu piel. Usa jabón sin fragancia y que no sea exfoliante.
Lava tu cara 2 veces al día empleando solo las yemas de tus dedos. Aplica crema hidratante sin perfume. Puedes utilizar cubrebocas de 3 capas de tela de algodón. Ojo, si usas cubrebocas de tela, es muy importante lavarlos después de cada uso. Si tu piel continúa con problemas, acude con un especialista. Pon buena cara y recuerda que tu salud es lo más importante. Y vamos ahora con Majo Gallardo, quien nos habla de nutrición y además de la comida mexicana. La mayoría de las personas cree que la dieta mexicana es malísima, que engorda, que sube de peso, que está llena de grasa. A mí se me hace de las dietas más ricas en nutrimentos y de las más saludables, claro, siempre y cuando respetando cantidades y calidades. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un sope al comal, sin grasa, con frijolitos de la olla, queso, lechuguita, a un sope rebozado en aceite con frijoles refritos, chicharrón prensado, queso y crema, ¿o no? Del primer alimento que les quiero hablar es del maíz. ¿Qué sería de nuestra dieta sin él? El maíz es un cereal, se considera carbohidrato y esto lo quiero aclarar ya que la mayoría de las personas piensan que es una verdura. Es una excelente fuente de fibra y dependiendo de su color va a variar la cantidad de antioxidantes, por lo que ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El derivado del maíz más consumido es la tortilla, la cual es buenísima fuente de fibra y ¿qué creen? Es una excelente fuente de calcio y de fósforo, por lo que se recomienda en pacientes embarazadas, en adultos mayores o en pacientes que tengan antecedentes de osteoporosis. Hablemos ahora del mejor complemento del maíz, el frijol. Es uno de los mejores alimentos ya que contiene proteína, contiene fibra, hierro y calcio. Hablaremos de las 2 verduras más comunes en nuestros platillos. La primera, el nopal. Altísima fuente de fibra, por lo que ayuda al estreñimiento, ayuda a bajar niveles de colesterol y ayuda a controlar niveles de glucosa en sangre. Y el segundo, el jitomate. Por su contenido de polifenoles, es una muy buena fuente de antioxidantes y ayuda a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Así que ya sabes, la dieta mexicana es rica en nutrimentos, por lo que espera mi siguiente video para seguir hablando de los espectaculares alimentos que tenemos y sus beneficios a la salud. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y recuerden que me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Numa Nutrición. Y sigan los estrenos en TV UNAM. A partir de hoy, Roberto Fiesco, Shivón Guerrero y Mara Fortes nos esperan en Los 41 tropiezos de la heteronorma, un programa sobre género, inclusión y diversidad que en el capítulo de hoy nos acercan al baile de los 41, una fiesta homosexual que es considerada un escándalo en la época porfirista y que fue un parteaguas en la historia de la diversidad sexual. Una invitación para acercarnos hoy y todos los martes en punto de las 9 de la noche a la programación de TV UNAM y a esta nueva serie todos los martes, recuerden, a las 9 de la noche por TV UNAM. Y además de esto, pues les recordamos que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp, y les recordamos que tenemos una cita mañana a las 2:30 en este mismo espacio por TV UNAM. Adiós.